Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 353, una nueva ola. Isabella se despertó de su siesta por el alboroto en la casa. Fuera, fuera. Ella preguntó con irritación. ¿Qué está pasando? Era el tono habitual, altivo y arrogante con el que trataba a los demás. En estas circunstancias, las sirvientas de la familia Contarini debían postrarse en el suelo y decir: Condesa, he cometido un pecado capital. Pero las palabras que recibió a cambio hicieron que Isabella dudara de sus propios oídos. Señora, no estorbe y quítese de en medio. Ah. Isabella, empujada a un lado, se sintió muy enojada por este trato terrible que había recibido en su propia casa. Todavía no había comprendido la situación. Oye, ¿quién eres tú? ¿Quién eres para comportarte tan insolentemente en mi casa? El hombre era un funcionario enviado por la Inquisición. ¿Mi casa? Él sonrió mostrando sus dientes podridos y ennegrecidos. Bonita señora, esta ya no es su casa. Sacó una etiqueta roja y la pegó en la cama de caoba que Isabella estaba usando. Es del monasterio de Aberluce. ¿Qué dijiste? El obrero sonrió al ver a Isabella, con sus ojos de color lavanda muy abiertos, mirándolo como un conejo asustado. Lárgate. El método de recuperar el dinero adeudado por los grandes nobles, que se decía que había descubierto el representante Caruso, causó revuelo entre la burguesía. Todos tenían muchas deudas pendientes. Hasta ahora era como escupir en la propia cara, y era inapropiado hablar de ello públicamente, por lo que no lo habían compartido. Una vez que se expusieron los incidentes y las deudas en un solo lugar, resultó que los grandes nobles estaban acumulando una cantidad excesiva de deudas, más allá de lo que se podría considerar un simple intento de domesticar a los comerciantes. No era una cantidad que pudiera pasarse por alto con un poco de encanto. ¿De verdad el representante Caruso logró recuperar esto? Todavía no se ha ejecutado y no ha entrado dinero en efectivo, pero ha ganado el juicio. No, ganar el juicio es suficiente. El representante Caruso ya habrá vendido esos bonos al monasterio de Aberluce, ¿no? Entonces la venta real de la mansión Contarini para asegurar el oro es asunto del monasterio de Aberluce, ¿no significa que el representante Caruso recibió el efectivo y terminó? De hecho, el representante Caruso había vendido los bonos a bajo precio únicamente para vengarse de su exprometido y de la esposa de éste, quienes habían herido a su joven esposa. Era un contrato en el que el derecho a recibir 8.000 ducados se transfería inicialmente por 80 ducados, y si el dinero llegaba, el representante Caruso solo recibiría 2.000 ducados de allí. También era imposible vender el dinero que Camelia debía recibir a su precio justo. Para encontrar un monasterio que participara en una locura que causaría una considerable conmoción en la capital, era necesario prometer grandes beneficios al monasterio. Como resultado, el monasterio de Aberluce también tuvo un gran éxito, ya que invirtió 80 ducados y ganó 10.000 ducados. Los comerciantes se sintieron un poco decepcionados al saber que el representante Caruso no había recibido una gran cantidad de efectivo, pero eso no pudo detenerlos. No tenemos dinero, sino dignidad. Tenemos que darles una lección para que estos nobles no vuelvan a hacer lo mismo en el futuro. El representante Caruso ha abierto el camino. Él está recibiendo todo el fuego concentrado al frente, no deberíamos apoyarlo desde atrás. Es cierto que los de la compañía Bocanegra hacen negocios de mierda, pero en momentos como este, tenemos que unirnos todos. La atmósfera se estaba inclinando cada vez más hacia la clase comerciante contra la clase noble. ¿Tiene sentido esa propaganda suya de que las almas excelentes que han recibido la gracia divina nacen en una posición social alta? Así es. Si es cierto que uno vive bien en esta vida por haber hecho muchas buenas obras en la vida anterior, entonces los nobles vivieron bien al principio de su vida anterior y luego vendieron su país en la vejez. Los que vivimos bien hoy en día somos nosotros. Incluso dentro de la clase burguesa, había quienes se preocupaban por la atmósfera de sobrecalentamiento. Si se cometían acciones extremas sin un rompeolas político, las consecuencias tendrían que ser soportadas por completo y sin protección. Los comerciantes mayores y experimentados intentaron contener a sus colegas, pero los jóvenes impetuosos que habían comenzado a acumular riqueza a través del comercio fronterizo recientemente no escucharon a los ancianos. Incluso la generación de mediana edad,
que había acumulado mucho a lo largo de los años, se unió a los jóvenes, y la situación de las demandas por préstamos irregulares a través de la Iglesia se aceleró rápidamente. La familia del conde Atendolo debe devolver 200 ducados al monasterio de Manassero. La familia del vizconde Daffiani debe devolver 1.300 ducados al monasterio de San Fercini. La familia del barón Giordini debe devolver 580 ducados al monasterio de Aberluce. Cuando se corrió la voz de que el monasterio de Aberluce había ganado mucho dinero, otros monasterios también se unieron a la tendencia. A medida que aumentaba el número de casos, también aumentaban los acreedores y los deudores. La lista de deudores era un tema en sí misma. Entre las familias conocidas como deudoras, había nombres tan plausibles que sería una pena que faltaran. ¿El marqués de Campa pidió prestados 2.300 ducados y no los devolvió? ¿Por qué hizo eso alguien con tanto dinero? No es una deuda de juego. Ya sea una deuda de juego o dinero gastado persiguiendo mujeres, no me sorprende. Y también aparecieron nombres que realmente no parecían ser así. La familia del vizconde de Elba debe devolver 720 ducados al monasterio de Padini. La familia del vizconde de Elba era la familia de Felicité, amiga de Ariadne. No era extraño que tuvieran deudas con la compañía, ya que habían enviado a Felicité a un convento por no poder reunir la dote de su hija, pero el vizconde de Elba era conocido como un jurista moral, por lo que se convirtió en el hazmerreír de la sociedad. Así que se hacía el altivo citando leyes, pero al final no pagó el dinero que pidió prestado. Y la familia del vizconde de Elba también se puso patas arriba. De hecho, el vizconde de Elba, que tenía un temperamento erudito, dejó todos los asuntos domésticos en manos de su esposa y no se ocupó de ellos. Pero con este desafortunado asunto su nombre se mencionaba en la capital, lo que volvía loco al vizconde de Elba. La vizcondesa de Elba también tenía mucho que decir. Su marido, a pesar de tener un título de vizconde sin tierras en la provincia, solo buscaba asuntos que no daban dinero y no era proactivo en el matrimonio de su hija, por lo que tuvo que enviar a su lamentable hija mayor a un convento. El dinero prestado no era una deuda por lujos, sino dinero necesario para mantener la casa. A su marido no le importaba si se acababa la comida o la ropa, era asunto de otros. En la familia del vizconde de Elba se produjo una enorme pelea matrimonial, hasta el punto de que temían que el tejado se cayera antes de que llegara el acreedor. Y no eran una o dos casas así. Al final, los nobles de San Carlo explotaron. La flecha se dirigió al cardenal Simón de Mare, jefe de la jerarquía eclesiástica etrusca. ¿Qué demonios estaba pensando la jerarquía eclesiástica? Podemos considerar que esta es la postura de toda la Santa Sede. El cardenal de Mare rechazó categóricamente esa afirmación. Es una desviación de un monasterio individual. Yo mismo tomo este asunto muy en serio. Y el cardenal de Mare era, a todas luces, una de las mayores víctimas de esta situación. Después de todo, la condesa Contarini, que hasta ayer era la favorita de la sociedad y de la noche a la mañana se encontró en la calle, era la hija del cardenal de Mare. En cuanto a la persona que podría considerarse la mayor víctima individual, se podría mencionar a la propia Isabella. Tuvo que presenciar con sus propios ojos cómo sus esfuerzos por mitigar el daño fracasaban uno tras otro. ¿Qué su majestad ha rechazado mi solicitud de audiencia? Isabella no podía entender la situación que se le presentaba. En una serie de encuentros con León III, se había convencido de que él sentía atracción por ella como mujer. Normalmente a estas alturas, los hombres están dispuestos a robar hasta los títulos de propiedad de la familia y el anillo de bodas de su madre. La certeza del agrado de una mujer, pero justo antes de recibir su confirmación, era el momento en que un hombre estaba más ansioso. E Isabella era una maestra inigualable en exprimir hasta la médula a los hombres en esta etapa. Pero ahora, nada funcionaba. ¿Es un eunuco? Ella estalló en cólera. A menos que no fuera un hombre, la situación de que él le pusiera límites de esa manera era completamente incomprensible. Sin embargo, desde la perspectiva de León III, esto era natural. Era natural que el rey no estuviera complacido con la acción colectiva de los comerciantes, pero ellos eran contribuyentes que respondían por una parte considerable de los ingresos fiscales. En algún momento, la acción colectiva de los comerciantes debía ser restringida, pero tal gesto del rey inevitablemente provocaría la oposición de la burguesía. Esa carta debía usarse para un propósito más beneficioso, no para salvar a la condesa Contarini personalmente.
León III no era un adolescente que recién estaba conociendo a las mujeres, y esto no tenía nada que ver con lo bonita que fuera Isabella. Está viejo y ya no se le levanta. Pero incluso mientras Isabella maldecía a León III con una perspicacia que se acercaba a la verdad, sentía una punzada de arrepentimiento por lo que no tenía. Hasta ahora, no había habido ningún hombre al que Isabella hubiera apuntado y no hubiera conquistado. Incluso al duque César lo había sometido, aunque fuera en una relación distorsionada. Este era realmente el primer hombre que se había ido tan limpiamente. León III, sin querer, había jugado al tira y afloja. Irónicamente fue la familia, con la que Isabella había tenido tan mala relación, quien finalmente la rescató después de haber sido rechazada incluso por León III. El cardenal de Mare convocó inmediatamente a los abades Aberluce, Manassero, Sanferzini y Padini, quienes habían participado más activamente en este asunto, a San Carlo, y advirtió severamente a las iglesias bajo las ramas del reino etrusco en todo el país. Los monjes no deben inmiscuirse en las disputas mundanas y malvadas. Cualquier abad que, a cambio de una recompensa o comisión, reclame deudas que no son suyas, será tratado severamente según la ley. Era difícil no reírse de que la persona que solemnemente anunciaba que no se debía participar en disputas mundanas no fuera otro que el cardenal de Mare, pero sus palabras no estaban equivocadas. Porque que un monasterio asumiera los litigios de otros a cambio de beneficios económicos no era un comportamiento propio de un monje. Y por el amor de Dios, ¿en qué está pensando la Inquisición? Porque irrumpen en el patio de otra persona y se ponen a bailar con espadas. Una vez que el cardenal de Mare bloqueó la presentación de nuevas demandas, culpó principalmente al inquisidor de la Inquisición, la causa de este caos. Si simplemente hubieran rechazado el juicio diciendo que era una disputa mundana, todo habría terminado, pero en cambio, lo aceptaron a regañadientes y hasta emitieron un veredicto. Si hubiera podido, lo habría arrestado, destituido de su cargo y colgado boca abajo en la pared exterior del gran sagrado salón de Ercole. Sin embargo, el inquisidor era una persona enviada desde la milenaria ciudad de Trevero, que recorría todo el continente central, y estaba directamente bajo el Papa Ludovico. No era alguien a quien el cardenal de Mare, jefe de una organización provincial, pudiera tocar a su antojo. Por ahora, impidan que se lleven o vendan los objetos con la etiqueta roja. Gracias al inquisidor, la mansión Contarini y varias otras mansiones nobles de la capital tenían etiquetas rojas. Estaban pegadas en la puerta principal, en la cama, en la porcelana, y brillaban intensamente de color rojo. Una mansión construida en la capital era la suma total del patrimonio de una familia. El edificio en sí, que había existido durante siglos, era una obra de arte, y ni siquiera el propietario sabía que tesoros de oro y plata podrían estar escondidos en cada rincón de la casa. Era común encontrar monedas de oro de 100 años o antigüedades durante una gran renovación. Sobre todo, las grandes mansiones de la capital ocupaban terrenos de oro. Un terreno de mansión justo al lado del Palacio Real no es algo que se pueda comprar a voluntad, incluso si se tiene dinero. Si realmente se permitiera que los deudores se lo quitaran por la fuerza, era evidente que los grandes nobles se sublevarían. El cardenal de Mare presentó rápidamente una petición secreta al rey. Era una advertencia para que los funcionarios de León III no procedieran activamente con la ejecución, ya que el monasterio no intentaría tomarlo por la fuerza. La Inquisición no tenía suficiente personal para llevar a cabo una ejecución forzosa contra las familias nobles que se resistían con todas sus fuerzas, por lo que si el rey no intervenía, la ejecución podría ser detenida. León III, que no había escuchado la súplica personal de Isabella, no tenía motivos para rechazar esta propuesta. El cardenal de Mare, en cierto modo, ayudó a Isabella, pero en otro sentido, no la ayudó. Creó una situación política que podría beneficiar a Isabella, pero no le tendió una mano directamente a su hija. Y la creación de esa situación política también fue para su propio beneficio. Al final, Isabella no pudo estar segura de si su padre lo hacía por ella o no. La ayuda directa provino de su cuñada, la condesa Bartolini, a quien ella había despreciado tanto. Por ahora, quédate en nuestra casa, en el anexo. Fue la condesa Bartolini quien acogió en su casa a los condes Contarini, que habían sido expulsados de la suya.